Me llamó Alba Montes. Tenía 30 años cuando mi padre por fin dijo en voz alta lo que mi familia llevaba años haciéndome sentir. Me llamó fracasada sin estudios y me gritó que me largara de su casa por ser una muerta de hambre. Las palabras estallaron en medio de su cena de cumpleaños. Todos dejaron los tenedores sobre la mesa. Mi hermano se echó hacia atrás en la silla con una sonrisa de satisfacción en la cara mientras yo recogía mi bolso de piel. Él pensaba que ahí solo llevaba un ordenador barato y bocetos a medio terminar de algún trabajo mal pagado. No tenía ni idea de que ese bolso escondía el acuerdo de rescate definitivo para la empresa que él mismo estaba hundiendo en silencio. Ninguno sabía que la mujer a la que consideraban una inútil había fundado una empresa tecnológica de marcas, había vendido una parte por 20 millones de euros y había pasado los últimos 6 meses organizando de forma anónima la financiación. ¿Qué podía salvar su negocio de la ruina? Miré a mi madre, pero ella agachó la cabeza. Mi padre señaló hacia la puerta, como si echarme de allí pudiera borrar todas las verdades incómodas que yo representaba. Podría haber abierto el bolso, dejar los documentos sobre el mantel y ver cómo les cambiaba la cara. Pero no lo hice. ¿Ser el brush? Le devolví la sonrisa a mi hermano y lo miré con frialdad. Muy bien. Salí de allí sin suplicar, sin llorar y sin dar explicaciones. A mis espaldas. Mi padre gritó que volvería arrastrándome cuando la vida real me diera una lección. Se equivocaba. A la mañana siguiente, su consejo de administración recibió un solo correo electrónico. El banco bloqueó su póliza de crédito y mi hermano descubrió que las cifras que había maquillado ya no estaban ocultas. El hombre que presidía aquella mesa era Víctor Montes, el fundador del Grupo Montes, una empresa nacional de muebles para el hogar, cuyos catálogos en papel satinado hacían que nuestra familia pareciera mucho más unida de lo que jamás habíamos sido. A mi hermano mayor, Hugo, lo habían nombrado director de operaciones 3 años antes. No porque se lo hubiera ganado, sino porque mi padre creía que un hijo con la carrera de administración de empresas daba mucha más seguridad que una hija que había abandonado la universidad. Mi madre, Carmen, había dominado el arte de sobrevivir a los conflictos familiares fingiendo que el silencio era neutralidad. Durante casi toda mi vida, esas tres personas habían estado de acuerdo en la versión que tenían de mí. Lo bastante talentosa como para ser útil, lo bastante imprudente como para no tomarme en serio, y sin los estudios suficientes como para ganarme su respeto. Sí, dejé la universidad, pero no por pereza. Durante mi último año, diseñé un modelo de respuesta del consumidor que podía predecir qué campañas visuales convertirían la atención del cliente en ventas reales. Mi padre dijo que eso era pintar con hojas de cálculo. Cuando le pedí un pequeño préstamo para convertir ese modelo en un negocio, se echó a reír. Se ofreció a pagarme la matrícula solo si cambiaba de carrera, y entraba a trabajar como subordinada de Hugo. Me negué. Me retiró el apoyo económico que me había prometido. Le dijo a toda la familia que yo había dejado los estudios porque no servía para el trabajo de verdad, y observó sin inmutarse cómo me mudaba, a una habitación alquilada encima de una lavandería, abierta las 24 horas. Aquella habitación se convirtió en la primera oficina de Nodo Norte, la empresa que levanté junto a mi mejor amiga, Celia Vargas. Ella escribía el código mientras yo desarrollaba el motor de estrategia de marca y vendía nuestros primeros contratos. Trabajamos sufriendo cortes de luz, soportando rechazos continuos y pasando meses enteros en los que cenábamos cualquier cosa de una máquina expendedora. De aquellos años conservé una costumbre. Después de cada llamada humillante con mi familia, grababa una nota de voz privada en lugar de responderles con rabia. Algunas duraban solo 30 segundos. Otras eran confesiones que nunca quise que nadie escuchara. Un día, en la grabación más antigua, susurré una promesa. Llegará el día en que necesiten eso de lo que tanto se burlan, y yo tendré que decidir qué tipo de persona quiero ser cuando llegue ese momento. 7 años después, Nodo Norte daba beneficios en 6 mercados. Un grupo de comunicación mundial compró una participación mayoritaria y mi parte de la operación fue de 20 millones de euros después de impuestos y obligaciones legales. Mantuve los derechos de voto,
un asiento en el consejo y la propiedad de la tecnología principal. No me compré un palacio ni llené las redes sociales de fotografías presumiendo. Le pagué a mi equipo. Invertí con cuidado y seguí viviendo muy por debajo de la imagen que mi familia consideraba digna de admiración. Su desprecio se convirtió en un camuflaje perfecto. Entonces, el grupo Montes empezó a hundirse. Hugo había abierto 5 tiendas inmensas basándose en unas previsiones infladas, había firmado contratos con proveedores que resultaron ser amigos suyos y había ocultado las bajas ventas moviendo los ingresos de un trimestre a otro. Víctor había avalado parte de esa deuda de expansión con su propio patrimonio personal. Para cuando los bancos entendieron el riesgo real, los puestos de cientos de trabajadores pendían de un hilo. Mi padre no me llamó a mí. Se puso en contacto con Inversiones Altamira, un fondo de capital privado a cuya fundadora no conocía en absoluto. Inversiones Altamira era mío. No creé el fondo para tenderle una trampa. Lo creé para invertir en empresas ignoradas que tenían grandes trabajadores pero una dirección pésima. El Grupo Montes encajaba en esa descripción a la perfección. Sus artesanos, los mozos de almacén, los transportistas y los encargados de las tiendas habían construido un valor real, mientras Víctor y Hugo solo protegían su propio orgullo. Durante 6 meses, mi equipo legal realizó una auditoría a fondo por los canales oficiales. Preparamos un paquete de rescate de 12 millones de euros sujeto a 3 condiciones innegociables: una auditoría independiente, una gestión profesional y el despido de cualquier directivo que hubiera falsificado información. Los documentos que llevaba en el bolso la noche de la cena eran el borrador final del acuerdo. Mi plan era revelar quién era yo cuando sacaran la tarta. Me imaginaba a mi padre sorprendido y quizá, por una vez, orgulloso de mí. Ahora esa fantasía me daba vergüenza. Desde la acera, frente a la puerta de su casa. Llamé a Celia. Respondió antes del segundo tono. Le conté exactamente lo que había pasado. No intentó consolarme con palabras vacías. Me hizo una sola pregunta. ¿De verdad? ¿Sigues creyendo que Víctor y Hugo son dignos de confiarles tu dinero y el futuro de esos trabajadores? Miré hacia los ventanales del comedor. Sus siluetas se movían detrás de las cortinas. ¿Continuando la celebración sin mí? No, respondí. A las 10:17 de esa misma noche, di instrucciones a nuestros abogados para que retiraran la oferta de rescate sin firmar. También les autoricé a entregar todas las discrepancias graves descubiertas durante nuestra investigación a los consejeros independientes del Grupo Montes y al banco que les daba crédito. No era una venganza sacada de la nada. Era la pura verdad. Liberada, sin la protección que yo había estado dispuesta a darles, antes de dormir, reproduje una de mis viejas notas de voz. En mi yo más joven lloraba después de que Víctor dijera que mi primer cliente me había contratado por lástima. Escuché hasta que terminó la grabación, y luego la borré. Ya no necesitaba acumular pruebas del daño que me habían hecho. Para cuando amaneciera, serían ellos los que acumularían pruebas de lo que Hugo había estado haciendo. A las 6:42 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesita del hotel. La primera llamada era de mi madre. La segunda era de un número que reconocí como la oficina principal del Grupo Montes. La tercera era de Hugo, seguida de 6 mensajes que pasaron de la confusión a la acusación. En menos de 4 minutos. ¿Has hecho algo? ¿Tú escribió? Llámame ahora mismo. Luego puso. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Y por último, papá dice que esto es culpa tuya. Me duché. Me puse un traje de chaqueta azul marino y dejé que todas las llamadas sonaran sin respuesta. A las 8 de la mañana, los abogados de Altamira enviaron la notificación formal. Retirábamos nuestra propuesta de inversión, porque los datos financieros entregados durante la auditoría no se podían verificar. A las 8:12, el banco suspendió la póliza de crédito del Grupo Montes a la espera de una revisión. A las 8:30, los consejeros independientes convocaron una reunión de urgencia. Para las 9,
La empresa ya no podía pagar a varios proveedores sin la autorización del consejo. Celia se reunió conmigo frente a la sede del Grupo Montes. Venía con nuestra abogada, Inés Medina, y dos peritos contables. Aquel edificio siempre me había intimidado cuando era niña. El nombre de Víctor estaba grabado en la pared de piedra del vestíbulo, y un retrato suyo colgaba justo encima de la recepción. Esa mañana, me fijé en las personas que había debajo del retrato, empleados susurrando al teléfono, auxiliares llevando carpetas de un despacho a otro, una recepcionista haciendo esfuerzos por no llorar. Su miedo me recordó por qué no podía tratar esto como una simple pelea familiar. Si actuaba de forma impulsiva, personas que jamás me habían faltado al respeto pagarían el precio más alto. La sala de juntas se quedó en un silencio sepulcral cuando entré. Víctor estaba sentado en un extremo de la mesa. Con el rostro rígido de pura indignación, Hugo estaba de pie detrás de él. Con ambas manos apoyadas en el respaldo de la silla, mi madre no formaba parte del consejo, pero había ido de todos modos y se mantenía pegada a la pared. Ninguno esperaba verme a mí. ¿Esperaban a un representante de Inversiones Altamira? Mi padre entornó los ojos. «¿Esto es una reunión del Consejo de Administración?», dijo. «Lo sé», respondí. «Soy la socia directora de Inversiones Altamira». Durante un segundo, nadie movió un músculo. Hugo soltó una carcajada, pero sonó demasiado fuerte y se apagó demasiado rápido. Víctor miró a Inés, como esperando que mi abogada me corrigiera. Inés dejó los documentos de propiedad sobre la mesa y confirmó mi cargo. Luego repartió una segunda carpeta, el anuncio de la compra de Nodo Norte, las declaraciones de las acciones que conservaba y el informe auditado que demostraba los 20 millones de euros obtenidos por la venta. Mi padre no parecía impresionado. Parecía traicionado, lo cual resultaba casi indignante. «¿Nos ocultaste todo esto?», murmuró. «¿Jamás te molestaste en preguntar qué estaba construyendo?», le contesté. «Solo preguntabas cuándo pensaba convertirme en una persona decente». Hugo agarró el informe de la auditoría y empezó a pasar las páginas. Su prepotencia se desmoronó al llegar a los párrafos subrayados. Nuestros peritos habían encontrado ingresos registrados antes de que los muebles salieran del almacén. Había gastos de marketing desviados a través de una consultora que él mismo poseía en secreto, y casi 900.000 euros en viajes privados, cuotas de clubes exclusivos y reformas personales. Todo camuflado como costes de expansión. Y lo que era peor, había enviado balances falsificados al banco mientras firmaba que las cifras eran rigurosamente ciertas. Tiró la carpeta sobre la mesa. «Estos son solo diferencias de criterio contable», protestó una de las consejeras independientes, una jueza jubilada llamada doña Mercedes Herrera. Lo cortó en seco. «No, esto podría ser un fraude en toda regla». Víctor se giró hacia mí. «Entraste en mi empresa fingiendo querer ayudar. Recopilaste información confidencial y ahora nos atacas por una simple discusión familiar». Esperaba que reaccionara con ira, pero las palabras que eligió lo dejaron todo dolorosamente claro. Seguía creyendo que el problema era haberme insultado, no los delitos que ese insulto había sacado a la luz. La investigación empezó 6 meses antes de la cena de anoche. Lo expliqué. Tus propios directivos entregaron estos registros de forma voluntaria. Yo estaba dispuesta a invertir a pesar de las pérdidas, porque el negocio real aún puede salvarse. Lo que no estaba dispuesta a hacer era invertir después de ver que el director de operaciones falsificaba las cuentas y que el director general lo encubría. Yo defendí a mi hijo. Estalló Víctor. «¿Y al hacerlo sacrificaste a todos los que trabajan aquí?», respondí. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier grito. Varios consejeros apartaron la mirada. Hugo empezó a insistir en que Víctor había dado el visto bueno a esa contabilidad agresiva. Víctor lo negó rotundamente. Su alianza de hierro se rompió delante de todos nosotros. De repente, cada uno estaba más interesado en salvar su propio cuello que en proteger al otro.
El consejo votó a favor de suspender a Hugo de empleo y sueldo con carácter inmediato y ordenó una auditoría forense a fondo. Víctor conservó su cargo temporalmente, pero perdió el control exclusivo sobre las cuentas. El banco exigió avales adicionales y advirtió que cualquier otra falsedad provocaría la ejecución del embargo. Altamira no iba a restaurar la oferta de rescate, pero propuso una línea de crédito de emergencia limitada exclusivamente al pago de las nóminas, bajo la supervisión directa del Consejo. Ni un céntimo de ese dinero podría usarse para pagar sobresueldos directivos, defensas legales, ni facturas a proveedores sospechosos. Protegería a los trabajadores sin proteger a las personas que habían creado la crisis. Víctor se negó en redondo antes siquiera de debatir la propuesta. No permitiré que mi propia hija me robe la empresa. Doña Mercedes le respondió mirándolo a los ojos. Entonces, puede que su empresa deje de existir dentro de 30 días. El fondo de emergencia para las nóminas se aprobó sin su apoyo. Al salir, Hugo me siguió por el pasillo. La sonrisa chula de la noche anterior había desaparecido. ¿Tú planeaste todo esto? Me escupió. No. Él contesté. Yo planeé salvarte. Tú planeaste la parte que ha terminado por destruirte. Intentó agarrarme del brazo. Pero Inés se interpuso entre nosotros. Los empleados nos observaban a través de las cristaleras de las oficinas. Hugo bajó la mano y se acercó lo suficiente para que solo yo pudiera oírle. Me voy a encargar de que todo el mundo sepa la clase de víbora que eres. Le creí. La vergüenza nunca había hecho que mi hermano fuera más honesto, solo lo había vuelto más peligroso. Cuando se cerraron las puertas del ascensor, mi teléfono me mostró la notificación de un foro del sector. Una fuente anónima ya estaba publicando que una exalumna vengativa había fijado como objetivo al grupo Montes después de haber sido rechazada por su familia. La siguiente batalla había comenzado antes de que llegáramos a la planta baja. Para el mediodía, el artículo anónimo se había copiado en 3 diarios económicos de Internet. Me describía como una fracasada inestable que había usado sus contactos familiares para robar información confidencial. Afirmaba que Inversiones Altamira solo existía para ejecutar compras hostiles e insinuaba que la venta de Nodo Norte era una farsa exagerada. El artículo no mencionaba los balances falsos de Hugo, no mencionaba el acuerdo de rescate que yo había preparado, ni el dinero que acababa de poner para salvar las nóminas. Convertía una crisis corporativa documentada en un culebrón sobre una hija rencorosa que solo buscaba llamar la atención. Celia rastreó el origen de la primera filtración. Venía de un consultor de relaciones públicas que había cobrado recientemente de uno de los proveedores falsos de Hugo. Inés me aconsejó no responder de inmediato. Los hechos tienen mucha más fuerza cuando llegan en el orden correcto. Me dijo, deja que se comprometan con su propia mentira antes de que mostremos las pruebas. La espera se me hizo insoportable. Me había pasado años callada, mientras mi familia dictaba quién era yo. Y ahora guardar silencio parecía rendirse. Esa misma tarde, yo tenía que dirigir la presentación final de Nodo Norte ante Corporación Meridiana, el cliente potencial más grande de toda nuestra historia. Sus directivos habían viajado hasta aquí para decidir si compraban la licencia de nuestra tecnología para 22 países. Si las acusaciones de Internet les asustaban, el contrato podría esfumarse, y decenas de puestos de trabajo que yo había creado quedarían en el aire. 10 minutos antes de la reunión, Víctor me llamó desde un número oculto. Lo cogí porque quería saber hasta dónde era capaz de llegar. Retira la petición de la auditoría, me ordenó. Ni siquiera me saludó. Restaura la financiación original. Publica un comunicado diciendo que todo ha sido un malentendido. Y le diré a Hugo que deje de hablar con los periodistas. ¿Estás admitiendo que él está detrás de todo esto? ¿Te estoy diciendo cómo se solucionan las cosas en familia? No. Le respondí. ¿Me estás diciendo cómo has enseñado a todo el mundo a protegerle? Su voz se endureció. No confundas tener dinero con tener clase. Sonó la flauta y tuviste suerte una vez. Pero la gente como tú lo pierde todo cuando los profesionales de verdad empiezan a hacer preguntas. Esa frase era casi idéntica a una que me había dejado en el buzón de voz hacía años.
Después de que Nodo Norte perdiera su primer gran contrato, por un instante, volví a sentirme en aquella habitación encima de la lavandería, sentada en el suelo porque no tenía dinero para una silla. Preguntándome si tendría razón, me empezó a temblar la mano. Entonces miré a través del cristal de la sala de reuniones. Allí estaba mi equipo. Celia estaba repasando la demostración técnica. Los ingenieros que habían trabajado codo con codo conmigo durante años estaban ocupando sus asientos. Ellos no creían en mí por un título universitario, por un apellido ilustre o por un golpe de suerte. Creían en los resultados que ellos mismos habían ayudado a crear. He terminado de negociar contra tu propio desprecio, le dije a Víctor. Habla con mis abogados. Colgué. Guardé la grabación de la llamada y entré en la sala de reuniones. El director de estrategia de Meridiana me preguntó por el artículo antes de que yo pasara a la segunda diapositiva. Todas las caras se giraron hacia mí. Mi antigua yo se habría puesto a dar demasiadas explicaciones, habría pedido perdón por las molestias y habría intentado demostrar que no estaba enfadada. En lugar de eso, les di una respuesta tajante. Confirmé mi parentesco con el grupo Monches. Expliqué el papel de Inversiones Altamira. Aclaré que había una auditoría independiente en marcha y ofrecí a los abogados de Meridiana acceso absoluto a cualquier documento relacionado con la propiedad o las cuentas de Nodo Norte. Y a continuación, volví a centrarme en el producto. Durante 2 horas, mi equipo demostró cómo nuestro modelo mejoraba el rendimiento de las campañas sin invadir la privacidad de los consumidores. Respondí a preguntas técnicas muy complejas, rechacé unos plazos de entrega que no eran realistas, y admití una limitación del sistema en lugar de intentar ocultarla. La transparencia consiguió lo que ponerse a la defensiva jamás lograría. Meridiana firmó una carta de intenciones por valor de 14 millones de euros en 3 años, condicionada a la revisión legal habitual. Esa misma noche, Nodo Norte emitió un comunicado oficial respaldado por las cuentas auditadas. Confirmamos la operación de los 20 millones de euros sin dar detalles personales innecesarios. Por su parte, Inversiones Altamira publicó las fechas de la revisión del Grupo Montes, demostrando que la investigación había empezado mucho antes de la cena de cumpleaños. Los consejeros independientes anunciaron la suspensión de Hugo y el descubrimiento de graves irregularidades financieras. No le llamamos delincuente. No nos hizo falta. Los documentos hablaban por sí solos. La opinión pública dio un giro radical en cuestión de horas. Los periodistas que habían difundido la primera historia empezaron a preguntar quién se la había filtrado. Antiguos empleados de los Montes contactaron con el equipo auditor para dar información sobre proveedores falsos y despidos por venganza. La encargada de una tienda entregó correos electrónicos, donde Hugo ordenaba a la plantilla que no registraran las devoluciones de los clientes hasta el trimestre siguiente. Una antigua secretaria explicó cómo Víctor ignoraba sus advertencias, porque dudar de Hugo era una falta de lealtad a la familia. Mi madre me llamó tarde aquella noche. Carmen sonaba agotada. Me dijo que Víctor apenas dormía, y que Hugo le echaba la culpa a todo el mundo. Luego, me preguntó si podía calmar un poco las aguas antes de la Junta General de Accionistas. Les pediste a ellos que se calmaran cuando me llamaron fracasada y muerta de hambre, le pregunté. Se hizo un silencio. Ese silencio es tu respuesta. Le dije, no eres una mujer indefensa. Mamá, simplemente has elegido el bando que requiere menos valentía. Empezó a llorar, pero esta vez no corrí a consolarla. Tener compasión no me obligaba a borrar su responsabilidad. Le dije que aún estaba a tiempo de contarle la verdad a los auditores. De lo que hiciera, dependería el tipo de relación que tendríamos, si es que llegábamos a tener alguna. Antes de acostarme, abrí otra de mis viejas notas de voz. En ella tenía 24 años y me prometí a mí misma que el éxito haría que Víctor me pidiera perdón algún día. Borré también esa grabación. El éxito no lo había cambiado en absoluto. Las consecuencias quizá lo harían. La Junta General de Accionistas se celebró 9 días después, en uno de los salones de un hotel céntrico. En condiciones normales,
Era un evento puramente ceremonial donde Víctor soltaba un discurso impecable. Hugo mostraba gráficos llenos de optimismo, y los inversores de toda la vida aprobaban lo que la dirección les pusiera por delante, pero este año, la seguridad comprobaba cada pase 2 veces. La prensa guardaba en la calle. Los trabajadores llenaban las últimas filas, porque los rumores de cierres de tiendas corrían más rápido de lo que el consejo podía desmentir. Asistí como socia directora de Altamira y como prestamista temporal de las nóminas. Llevaba exactamente el mismo traje azul marino de la reunión de urgencia. Volví a llevar el bolso de piel, pero esta vez nadie lo confundió con el equipaje de una hija fracasada. Víctor inauguró la junta echándole la culpa a la presión temporal del mercado y a injerencias de terceros. Habló durante 15 minutos sin mencionar la suspensión de Hugo ni el bloqueo de las cuentas. Entonces, ignorando los consejos de sus propios abogados, me señaló con el dedo. Mi hija ha decidido aprovechar un desencuentro familiar para sacar tajada económica, anunció en voz alta. No tiene estudios. No tiene experiencia dirigiendo una empresa como la nuestra. Y no entiende en absoluto lo que exigen generaciones de liderazgo y disciplina. Un murmullo recorrió toda la sala. Celia me miró de reojo. Pero no me moví de la silla. Víctor se creía que estaba restaurando la vieja jerarquía, el padre por encima de la hija, el titulado por encima de la que abandonó la carrera, el fundador por encima de la intrusa. No se daba cuenta de que la autoridad desaparece en el momento en que las pruebas dejan de respaldarla. Doña Mercedes lo interrumpió. Como consejera independiente principal, solicitó formalmente destituir a Víctor como presidente durante el resto de la sesión. La propuesta se aprobó por mayoría absoluta. Le cortaron el micrófono. Por primera vez en toda su vida profesional, mi padre tuvo que sentarse porque otras personas decidieron que ya no era el dueño de la sala. Doña Mercedes invitó a los auditores forenses a presentar sus conclusiones preliminares. Las cifras eran peores de lo que indicaba nuestra revisión inicial. La consultora de Hugo había cobrado 1.700.000 euros mediante una red de pagos a proveedores fantasma. Había usado el dinero de la empresa para un piso de lujo, viajes privados y reformas en un chalet de la sierra registrado a su nombre. Además, había firmado contratos paralelos ofreciendo descuentos ocultos a los distribuidores, para luego borrarlos de las previsiones financieras de la empresa. Esas cifras infladas eran las que habían disparado los bonus por beneficios tanto para él como para Víctor. Hugo se puso en pie de un salto y gritó que esos pagos estaban autorizados. Víctor le gritó de vuelta que había puesto su firma en documentos que no había tenido tiempo de leer a fondo. Verles acusarse mutuamente no me dio ninguna alegría. Fue un sentimiento mucho más frío que la alegría. Era presenciar el fin de una mentira que se había mantenido a costa del sufrimiento de los demás. A continuación, los peritos mostraron un correo electrónico que Víctor había enviado después de que el director financiero diera la voz de alarma. Hugo entiende el futuro de esta empresa. Decía el correo. Deja de poner trabas y ajusta las cifras al informe. Puede que Víctor no hubiera diseñado la estafa, pero la había protegido. Su favoritismo ya no era solo una crueldad como padre. Era una negligencia administrativa con un precio en euros perfectamente calculado. Doña Mercedes anunció 3 medidas. El despido disciplinario de Hugo, la entrega de las pruebas a la policía y a los juzgados, y la destitución de Víctor como director general a la espera de la votación final de los accionistas. También recomendó exigir la restitución de los fondos y la devolución de todos los bonus cobrados ilegalmente. Víctor pidió el micrófono otra vez, pero esta vez su voz había perdido esa confianza teatral. Me miró directamente a mí. Alba, diles que vas a poner el dinero. Diles que esto se puede solucionar. La sala se quedó tan en silencio que oí el clic de la cámara de un fotógrafo cerca de la puerta. Este era el momento exacto que yo había imaginado de 1000 formas distintas durante años. En mis fantasías más oscuras, yo lo humillaba exactamente igual que él me había humillado a mí. En mis fantasías más inocentes, él me pedía perdón, y yo le salvaba la vida. Ninguna de esas dos fantasías se encajaba con la realidad. Yo os ofrecí la financiación.
dije poniéndome en pie. Pero exigía una auditoría independiente y una gestión responsable. Rechazasteis esas condiciones porque aceptarlas significaba admitir que yo había construido algo valioso y que Hugo había destrozado lo que le regalaste. No voy a usar 20 millones de euros para comprar un respeto que deberías haberme dado gratis. Hugo apartó a un guardia de seguridad y se encaró conmigo. ¿Te crees que por vender unos programitas de ordenador eres mejor que nosotros? Respondí. Creo que decir la verdad me hace más digna de confianza. Me acusó de tenderle una trampa, de robarle la empresa y de poner a Víctor en su contra. Abrí mi bolso y saqué el documento original con las condiciones del rescate. Mi firma ya estaba puesta en la última página. La fecha demostraba que yo había aprobado la inyección de capital horas antes de la cena de cumpleaños. Lo puse sobre el proyector de documentos para que toda la sala pudiera ver el importe y las condiciones. Llegué a esa cena dispuesta a salvar esta empresa, dije mirando a mi padre. ¿Y fuiste tú quien me echó a la calle con la solución en la mano? El efecto fue fulminante. Los trabajadores de las últimas filas empezaron a murmurar. Varios accionistas que me habían visto como una buitre oportunista comprendieron de golpe que había sido la soberbia de Víctor lo que les había costado un rescate seguro. Un periodista me preguntó si retirar la oferta había sido una venganza personal. La oferta sin firmar era una opción voluntaria. Contesté. Revelar las sospechas de un fraude era una obligación legal y ética. No pienso pedir perdón por ninguna de las dos cosas. Se reanudaron las votaciones. El despido de Hugo se aprobó por unanimidad. Víctor fue destituido como director general por el 81% de las acciones. Sus bonus de los 2 últimos años quedaron bloqueados a la espera del proceso de embargo. El Consejo nombró a un director interino y autorizó el inicio de negociaciones con Inversiones Altamira para comprar las divisiones rentables del negocio si la empresa no lograba reestructurarse. Mientras los de seguridad escoltaban a Hugo fuera de la sala, él miró a Víctor buscando un último milagro. Pero Víctor no apartaba la vista de la mesa. La lealtad ciega que había protegido a mi hermano durante tantos años se esfumó en cuanto empezó a costar dinero. Mi madre me encontró en el pasillo cuando todo terminó. Le había entregado a los auditores copias de los extractos bancarios de la familia, demostrando que Víctor había ingresado dietas de la empresa en sus cuentas personales. Su decisión llegaba tarde, pero no dejaba de tener valor. Debería haber hablado hace años. Me dijo, sí. Lo contesté, deberías haberlo hecho. Me preguntó si eso significaba que la odiaba. Le dije que el odio no era el problema. El problema era la confianza. Y la confianza requería tiempo, honestidad y acciones que no dependieran del visto bueno de Víctor. Detrás de nosotras, las puertas se abrieron y los empleados salieron al vestíbulo. Algunos respiraban aliviados. Otros estaban aterrorizados por sus puestos de trabajo. Ver sus caras me sacó de golpe de la satisfacción personal por el resultado de la votación. Víctor y Hugo habían perdido sus sillones. Pero aquella gente inocente seguía necesitando un futuro. Mi venganza no serviría de nada si el daño acababa cayendo sobre los de abajo. El grupo Montes entró en concurso de acreedores la semana siguiente. Los bancos empezaron a embargar los bienes, incluido el chalet en la sierra, que Víctor había usado para avalar la deuda. El Consejo de Administración demandó a Hugo, y los investigadores emitieron requerimientos judiciales para rastrear las cuentas de sus proveedores. Le congelaron el dinero de varias compras de lujo antes de que pudiera revenderlas. Las mismas revistas empresariales que antes le llamaban joven visionario ahora, publicaban cronologías de sus desvíos de capital. Los amigos que habían disfrutado de los viajes pagados por la empresa dejaron de cogerle el teléfono. Víctor sufrió un derrumbe muy distinto. Descolgaron su foto de la entrada de la sede central, las asociaciones de empresarios lo borraron de todas sus ponencias, el consejo exigió la devolución de los bonos millonarios, y sus propios abogados le advirtieron de que intentar defender a Hugo podría arrastrarle a él a la cárcel. Se había pasado décadas enseñándome que el respeto se ganaba acumulando títulos en solo 10 días. Aprendió lo rápido que desaparece un cargo cuando nadie confía en la persona que se sienta en la silla. Inversiones Altamira se ofreció a comprar 3 divisiones rentables.
asumir ciertas deudas y salvar 412 puestos de trabajo, nuestra oferta prohibía expresamente a Víctor y a Hugo acercarse a la dirección, cancelaba los contratos amañados y creaba un comité asesor formado por los propios trabajadores. También creamos un fondo de ayuda para la plantilla afectada por el cierre de las demás tiendas. Yo no estaba rescatando el legado de mi familia, estaba rescatando lo que sus empleados habían levantado a pesar de ellos. Víctor pidió reunirse a solas conmigo en el despacho de su abogado. Cuando llegué, parecía mucho más pequeño sin el peso de su empresa respaldándolo. No había letras doradas en la pared, ni retratos, ni una mesa kilométrica separándonos. Me pidió que modificara las condiciones de la compra para que él pudiera quedarse como asesor externo y conservar el chalet de la sierra. No, dije tajante. Su rostro se tensó. ¿De verdad vas a quitarle todo a tu propio padre? Yo no firmé esos avales. Lo contesté. Yo no di el visto bueno a unas cuentas falsas. Yo no rechacé el paquete de rescate. Me niego a que los demás paguen por tus decisiones. Cambió de táctica y dijo que la familia quedaría humillada en público. Le recordé que sus empleados ya habían perdido sus ahorros, que había proveedores sin cobrar y encargados a los que habían presionado para que mintieran. La vergüenza de su apellido no era la mayor tragedia de aquella sala. Entonces pronunció unas palabras que jamás habían salido de su boca. Necesito tu ayuda. Las palabras tenían peso, pero no eran una disculpa. Le dije que apoyaría un acuerdo que protegiera la pensión de jubilación de mi madre, siempre y cuando se demostrara que no provenía de fondos desviados, pero no iba a salvar ni su casa, ni su cargo, ni sus bonos, ni su control. Antes de que Altamira cerrara la compra, él tendría que publicar un comunicado oficial y sincero, admitiendo que había ignorado las advertencias, que había favorecido a Hugo por encima de trabajadores cualificados, que me había difamado, y que había rechazado la supervisión de la auditoría. Además, tendría que colaborar sin reservas con la investigación judicial. Se me quedó mirando durante un largo rato. Lo que quieres es humillarme. Lo que quiero es que dejes de hacer que los demás carguen con tu vergüenza. Firmó 3 días después. Hugo se negó a colaborar en todo momento. Publicó videos llenos de rabia diciendo que yo había comprado a los testigos y manipulado los papeles de la auditoría. Cada nueva acusación solo daba a la policía más material para contrastar con los registros. Su prometida canceló la boda después de enterarse de que su nombre aparecía en una tarjeta de crédito pagada por un proveedor falso. Su club privado le retiró la condición de socio. Al final, acorralado por una montaña de pruebas, acabó negociando a través de un abogado penalista. Carmen se mudó de la casa familiar antes de que saliera a subasta. Empezó a ir a terapia y entregó una declaración exhaustiva al consejo. La ayudé a buscar un piso, pero no la invité a formar parte de mi vida diaria. Prestar ayuda no es lo mismo que recuperar la intimidad. La compra se hizo oficial 6 semanas después de la famosa cena de cumpleaños. En la asamblea con los trabajadores, no les conté la historia de una hija derrotando a su padre. Les expliqué la nueva estructura, los empleos que habíamos salvado, el canal de denuncias éticas y el nuevo sistema para repartir beneficios. Cuando arrancaron a aplaudir, me acordé de la habitación encima de la lavandería y de las notas de voz que me habían ayudado a sobrevivir. Yo siempre había querido que mi familia fuera testigo de mi éxito. En lugar de eso, fueron cientos de trabajadores los testigos de lo que yo elegí hacer con ese éxito, y esa diferencia valía mucho más. Un año después, las 3 divisiones que compramos volvían a dar beneficios. Rebautizamos la empresa fusionada como Casa Norte. No llevaba mi nombre. Y desde luego no llevaba el de Víctor. El nuevo nombre pertenecía a la gente que la estaba sacando adelante. Las quejas de los clientes bajaron en picado. La retención de personal subió. Y los primeros pagos de beneficios llegaron a los mozos de almacén, transportistas, diseñadores y vendedores de tienda, que habían aguantado la caída sin ser los culpables. El acuerdo de Nodo Norte con Meridiana también creció.
haciendo que aquella venta de 20 millones pareciera menos el techo de mi carrera y más el simple principio de lo que el trabajo bien hecho podía lograr. Hugo pactó con la fiscalía. Se declaró culpable de falsedad documental y fraude y accedió a devolver una gran parte del dinero desviado, aceptó una condena de prisión con suspensión de la pena y el juez le inhabilitó para ejercer cargos directivos en cualquier empresa pública o privada durante ese tiempo. La sentencia no borró el daño que había hecho, pero puso fin a esa vieja tradición familiar de llamar crueldad a tener que asumir las consecuencias. Por una vez en la vida, su apellido no le sirvió para comprar otra realidad. Víctor vendió la casa familiar y el chalet de la sierra para pagar los embargos y las multas. Se mudó a un piso mucho más modesto y perdió a todo ese círculo social que solo se le acercaba por el poder que tenía. Su comunicado público seguía colgado en internet, incluía las palabras que más le había costado tragar. Desprecié el trabajo de mi hija porque chocaba con mis viejas ideas sobre el estatus y los títulos. Protegí a mi hijo cuando mi deber era proteger la empresa y a sus trabajadores. Yo no le escribí esas frases. Le rechacé los 3 primeros borradores, hasta que sus palabras fueron lo bastante claras como para ser sinceras. Me mandó una carta después del juicio de Hugo. No había excusas en sus páginas. Admitía que llamarme muerta de hambre y fracasada sin estudios no había sido un calentón del momento. Había sido la expresión más sincera de una jerarquía que él mismo llevaba años imponiendo. Dijo que entendía que pedir perdón no le daba derecho a volver a mi vida. Leí la carta 2 veces y la guardé en un cajón. No salí corriendo a perdonarle, pero tampoco la quemé. Hay heridas que no necesitan que las odies eternamente, pero sí exigen que nunca las olvides. Meses más tarde, acepté tomarme un café con él en un sitio público durante media hora. No me pidió dinero ni ningún cargo. Me preguntó por mi trabajo y escuchó mi respuesta hasta el final. Esa fue la primera conversación honesta que tuvimos en la vida. No fue una reconciliación. Fue la prueba de que el cambio podía ser posible, si él seguía esforzándose sin esperar premio. Mi relación con Carmen avanzaba muy despacio. Siguió yendo a terapia. Se hizo voluntaria del Fondo de Ayuda para los Empleados. Y dejó de pedirme que firmara la paz solo para que la familia estuviera cómoda. Celia siguió siendo esa persona capaz de cantarme las 40 sin hacerme sentir menos. Cuando Casa Norte abrió un programa de formación para empleados que no tenían carrera universitaria, no le puse el nombre de nadie a la beca. Para mí, los estudios eran fundamentales, pero había aprendido que la educación es mucho más que un trozo de papel. Incluye la destreza, la curiosidad, la responsabilidad y la valentía para arreglar lo que el orgullo de otros ha destrozado. En el aniversario de aquella cena de cumpleaños, encontré la última nota de voz en mi teléfono. Mi voz de joven decía: quiero que se arrepientan de haberme subestimado. La entendía perfectamente. Esa chica había necesitado aferrarse a ese sueño para no hundirse. Pero buscar el arrepentimiento de los demás se quedaba muy pequeño para la vida que había construido. Víctor perdió su empresa, sus propiedades y su autoridad en público. Hugo perdió su carrera. Su dinero robado y su libertad pagaron un precio muy alto, no porque yo me inventara un castigo para hacerle sufrir, sino porque dejé de interponerme entre sus actos y las consecuencias. Borré la grabación. Esa misma noche, entré con aquel bolso de piel en una reunión del Consejo de Casa Norte. Dentro llevaba los planos para 2 nuevas delegaciones propiedad de los trabajadores, sin acuerdos de rescate ni pruebas secretas para demostrar cuánto valía. Ya no necesitaba soltar ninguna bomba para saber quién era yo. Mi padre había echado de su casa a una muerta de hambre. A la mañana siguiente, descubrió que la hija a la que repudió era la única persona dispuesta a salvar todo lo que a él le importaba. Para cuando aprendió a respetarme, yo ya había aprendido algo mucho más importante. El respeto que te exigen pagar con silencio no es respeto verdadero. La lealtad a la familia sin pedir responsabilidades solo es complicidad. Y la venganza más satisfactoria de todas no es destruir a la gente que te ha hecho daño. Es negarte a destruirte a ti misma solo para protegerles a ellos. Así que dime la verdad. Si tú hubieras tenido ese rescate guardado en el bolso durante la cena,
lo habría sacado para salvarles la vida. O habría salido por la puerta dejando que la verdad les estallara en la cara a la mañana siguiente,